Hace un tiempo atrás el hermano Fermín me llamó para tener el mensaje. Eso fue como en el mes de enero. Bueno, el mensaje era para enero, pero las puertas de la iglesia se volvieron a cerrar. Así que me volvió a llamar y me dijo, hermano, ¿puede tenerlo para el 30 de abril? Le dije, 30 de abril no voy a poder. Para el 23 está bien. Entonces, le acepté y oramos para que el Espíritu Santo nos dirigiera, porque sin Él no podemos hacer nada. Y es únicamente el Espíritu Santo el que nos ilumina para que podamos, a través de nosotros, Dios, dar un mensaje. Este tema, ya tenía yo como 2 o 3 temas escritos. Me gusta mucho leer y a veces traigo una libreta y anoto cosas. Inclusive estoy dormida y se me despierto a las 2 o 3 de la mañana, pongo mi mano en mi night table, cojo la libreta y ahí en la oscuridad anoto lo que se me vino en la cabeza. Me gusta mucho leer y cuando yo cojo un libro para leer, algunas personas hacen distinto, ¿no? Miran el libro, ven la primera página y leen la última página. Y bueno, pero cuando yo cojo un libro para leer me gusta, no sé por qué, lo primerito que hago es mirar los títulos del libro, de lo que va a tratar el libro. La segunda cosa que hago es mirar, en la última página generalmente aparece el autor y algo que se habla acerca del autor. Y después ya empiezo a leer el libro. Y me gusta mucho leer. Una vez me dijeron, ¿pero por qué compras tantos libros si ahí está el internet? Le dije, no, es que me encanta subrayar. Y de la Biblia hay 3 libros que me fascinan. Me los disfruto y los he leído y los vuelvo a leer. Y en estos tiempos de quietud y de casi soledad en años pasados, me disfruté esos 3 libros que fueron el Génesis, el libro de los Salmos, que para mí es lo más precioso que existe, de las promesas y el ánimo del Señor a nosotros, y el libro de Apocalipsis. Y me gusta el libro de Apocalipsis no por es bonito las profecías, pero no porque la bestia es el cuerno pequeño, no sé qué. Me encanta porque el libro de Apocalipsis es una carta de amor. Y es donde nos está mostrando a un Jesús que fue del principio en el Génesis y ahora es un triunfador que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces cuando el hermano Fermín me dijo del tema, yo miré los otros temas que ya había escrito. Y dije, sí, me gustan, pero voy a escribir algo que he traído de mi mente. Y así en pan caliente, como decimos ahí en Colombia, así en pancito caliente, voy a empezar a escribirlo. Y antes de que la hermana Tamara nos pusiera en nuestras manos el nuevo folleto de Génesis, yo ya había escrito este tema, así que si algo digo, no me lo copié del autor, el autor se copió de mí. Muy bien, el tema de esta mañana tiene 3 partes. Se llama principio, se llama propósito y se llama fin. Principio, vamos a acordarnos esto, propósito y fin. Si usted en algún momento se distrae, vuelva a coger la onda, porque si usted pierde la onda, se va a perder el principio, el propósito y el fin. Entonces, el principio, el propósito y el fin de este libro que nosotros hemos estado estudiando, que ha estado muy hermoso, hay muchas palabras y muchos sinónimos de la palabra principio. Podemos encontrar que se puede decir comienzos, se puede decir empezar, se puede decir origen, se puede decir iniciar, se puede decir abrir. Todo esto tiene que ver con la palabra principio o con la palabra que empezamos la Biblia, que es el Génesis, que es el comienzo. El principio tiene que ver con un nacimiento. Los padres esperamos bien emocionados ese nacimiento porque es el principio de una nueva ¿qué? Una nueva vida. Y tiene que ver con el principio. O sea, todo esto son palabras que me llenan de esperanza. Porque cuando yo voy a empezar una vacación, voy a hacer el principio, el origen, o voy a empezar una vacación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tristes porque no vamos de vacación? No, estamos felices. O sea que toda esta palabra principio me llena de esperanza. Ahora, el libro de Génesis
me revela a mí una historia que Dios creó al mundo, al cielo y la tierra con su poder, con la palabra, el poder de su palabra. Porque Él dijo, ¿y qué? Y existió. Recuerden muy bien esto, con el poder de su palabra. Esto es el principio, pero cuando yo llegue al final, también les voy a decir a ustedes con el poder de su palabra. Ahora bien, el propósito de haber creado este mundo, esta tierra nueva, Dios, cuando después de haber dicho con su palabra de crear todo eso tan hermoso y tan bello, ahora Dios hace un ser humano que lo hace a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Ya lo estudiamos en las lecciones pasadas. Pero además de hacer un hombre a su imagen y semejanza, Dios tiene un propósito al hacer este hombre. Y el propósito de Dios al hacer este hombre es que este hombre fuera el testimonio de su amor, vindicar su carácter hacia todos los mundos que no habían sido caídos. ¿Por qué? Porque cuando el ángel Lucifer se rebeló, ¿qué hizo con el carácter de Dios? ¿Lo quiso qué? Bajar, lo quiso destruir, y con él se arrastró la tercera parte de los ángeles. ¡Qué montón de ángeles!, ¿verdad, doctor Rojas? Muchos. Entonces Dios ahora crea a un hombre y a una mujer para que vindiquen su carácter, a su imagen y semejanza. Pero algo pasa aquí. Ese hombre y esa mujer que habían sido creados a la imagen y semejanza, esa inocencia con que este hombre y esta mujer vivían, fue manchada por la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva no pueden ser testigos de Dios, del carácter de Dios, porque fue manchado por esta desobediencia, el enemigo empieza a tejer sus telarañas de destrucción. ¿Cuál era la sentencia? El hombre y la mujer tenían que ser destruidos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Jesús viene y dice, Padre, por favor no lo destruyas. ¿Cómo va a quedar tu nombre nuevamente ante los mundos no caídos? Yo me comprometo a coger esa sentencia. La voy a coger para mí. Ahora, el Génesis no solamente es la historia de esto que está pasando, de que el hombre y la mujer tenían que ser testigos, de que ya no pudieron ser testigos por la desobediencia, que Jesús ya vino y Él se encargó de eso, sino que el Génesis me está contando a mí, hermanos y hermanas, que Jesús, que Dios empezó desde el principio una iglesia, que antes de que Adán y Eva pecaran, yo me puedo imaginar, hermano Guardado, a Jesús y los ángeles, hermana Olga, alabando en un sábado. ¿Se pueden imaginar eso? No nos dice la palabra de Dios desde que el hombre fue creado hasta que pecó, ¿cuántos sábados hubieron en ese transcurso de ese tiempo, verdad, el pastor Guevara? No nos dice la palabra de Dios, pero yo me puedo imaginar ese sábado los ángeles cantando, el Padre cantando, el Hijo cantando, el Espíritu Santo cantando, Adán y Eva cantando, y a Jesús como el orador esa mañana. Entonces yo me puedo imaginar, y yo lo estoy pensando en mi forma personal, si usted tiene otra idea, son libres, pero yo me puedo pensar que Jesús empezó su iglesia desde el mismo Edén. ¿Estamos o no estamos? Todo lo empezó. Y aquí, este libro que me fascina, y es el que estoy leyendo ahora, lo he releído y releído, como pueden ver está subrayado y subrayado. Este libro, Los Hechos de los Apóstoles, en la página 9 me dice, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejara su plenitud, su poder y su amor. Y por eso formó una iglesia con ese hombre y esa mujer. La palabra de Dios me dice, donde haya uno o dos reunidos, ahí estoy yo. ¿Con quién? Con ellos. O sea, es una iglesia. Entonces, por eso fue que Jesús vino y dice, bueno,
este propósito con que creaste este hombre, esta mujer, lo vamos a continuar. Y lo continuó a través de la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, y que ya dijimos que Dios dijo, yo voy a aceptar este cargo va a ser para mí, fue cuando encontramos en Génesis 3:15 que dice que enemistad pondré ¿en quién? ¿En quién? Entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Cuando en la Biblia se habla, la palabra mujer generalmente se refiere ¿a qué? A la iglesia. Entonces cuando dice en Génesis 3:15 que su simiente, entonces me está diciendo a mí que un día va a venir Jesús ¿a dónde? A esta tierra, porque la serpiente la va a herir ¿dónde? En el calcañar. ¿Y qué significa eso? Eso significa que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Satanás siguió queriendo destruir a Jesús y su propósito, y con él la iglesia. Pero ¿cuál fue la otra sentencia? Ella te va a herir ¿dónde? ¿Y cuál fue esa herida? Cuando Jesús resucita, ¿sí? En gloria cantamos el himno Jesús resucitado. Resucita en gloria y va al cielo para venir por ¿cuánta vez? Por segunda vez. Entonces, hermanos, antes de seguir adelante, yo quiero decirle a Aaroncito, ven acá. Yo salí esta mañana y llamé a Aarón y yo le hice una pregunta a Aarón. Y yo quiero que Aarón la comparta con nosotros. Si alguien te preguntara, ¿a qué iglesias tú asistes? ¿Tú qué le dirías? A la iglesia del Adventista del Séptimo Día. ¿Escucharon? A la iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y por qué tú crees que nos llamamos así Adventistas del Séptimo Día? Séptimo día porque guardamos el sábado y Adventista porque esperamos la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, yo me sorprendí porque yo dije, bueno, yo le voy a decir a Aaroncito antes de que yo le diga la pregunta, porque si yo le digo la pregunta y él no me sabe decir en qué vamos a quedar los dos. Pero mire, así me contestó él. Gracias, Aaroncito. Dios bendiga a tu papá que te están llevando por el bien camino. ¿Qué es lo que él dijo? Adventistas del Séptimo Día. ¿Quién guardó por primera vez el sábado? ¿Quién lo guardó? Dios mismo en la creación, cuando lo separó, lo bendijo y lo santificó. ¿De dónde empezó la palabra adventista? Pastor, ¿qué quiere decir adventista? Advenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una llegada, una venida. ¿Cuándo empezó esa palabra advenimiento? En Génesis 3:15. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿cuántos decimos gloria a Dios que Adventista del Séptimo Día empezó en el cielo? Amén. Estamos orgullosos de eso, un orgullo santo. ¿Sí o no, hermana Tamara? Es un orgullo santo. Y Adventista del Séptimo Día empezó ¿dónde? En el cielo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Y entonces qué pasó con eso que dicen que allá en el tiempo de Elena White? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? Usted no puede decir eso, que la iglesia adventista empezó en el cielo. No, ni se le ocurra decir eso. Déjenme decirles algo. Dios siempre ha tenido un propósito para su iglesia. Y aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el propósito, la iglesia fue organizada para servir y su misión es de anunciar el evangelio. Pero como siempre Dios ha tenido un propósito y el enemigo ha querido destruir el propósito, a pesar de todos los chascos, de todo lo que le ha pasado a la iglesia a través de la historia, desde Adán y Eva, desde Caín, Abel, y luego vino con Abraham, Noé, Moisés y todos los demás, a pesar de que hemos visto que eso como que se fue abajo, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha levantado hombres y mujeres que han levantado la bandera para que esa iglesia que aparentemente está ahí olvidada, ¿qué pase? Se levante. Por eso Dios, en su infinita misericordia, permitió que una ocasión un hombre llamado Guillermo Miller, si no estoy equivocada, los pastores que me corrijan, leyera, sus ojos se fueran, porque él era un hombre estudioso de la Biblia, se fuera
a leer donde se decía que de la segunda venida de Jesús. ¿Estamos o no estamos? Y después, leyendo, el Espíritu Santo hizo que estas personas leyeran donde decía acerca del sábado. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Entonces fue allí en los 1800 cuando en una conferencia general se reúnen estas personas y dicen, vamos a ponerle un nombre a este grupo que se está levantando. Y yo me pregunto, ¿eso fue aquí en Estados Unidos? ¿Será que en alguna otra parte del mundo alguien sabía del séptimo día del advenimiento? El pastor Jorge García dice que sí. Pero se levantó aquí en este país. Y entonces dijeron, vamos a ponerle adventista del séptimo día. Y entonces dijeron, vamos a coger esta Biblia y la vamos a poner en 28 doctrinas para que todas las personas les quede más fácil entender. Pero no vamos a decir, y perdónenme si alguno no está de acuerdo conmigo, que la iglesia adventista se originó con Elena White. Y no vamos a decir que las 28 doctrinas fueron el pensamiento de Elena White. Yo respeto, amo a Elena White y amo sus libros, me los estudio y cuando yo voy a preparar un mensaje cojo la Biblia y cojo los libros de ella y el comentario bíblico de ella. Ella lo que hizo y ellos lo que hicieron fue, así como los otros del pasado, levantar esta iglesia y con sus 28 doctrinas. ¿Qué es lo que me hace a mí llamarme adventista del séptimo día? Yo le pregunté, hice esa pregunta esta semana, alguien me dijo, bueno, yo eso lo he escuchado antes. Es porque como yo he escuchado así. ¿Qué es lo que te hace ser adventista del séptimo día? La palabra de Dios, el evangelio de Dios, lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que defender lo que nos hace adventistas del séptimo día. Hermana Lazo, defender, entonces vamos a ir a pelear. No, defenderlo contra el enemigo de las almas. No es nuestra tarea defender nuestras creencias señalando las partes negativas de otra iglesia o lo que ellos no creen. No es nuestra tarea esa. ¿Estamos o no estamos? Nuestra tarea es defender nuestras creencias contra el enemigo. Y se me vino ahorita a la mente de David, el pastorcito, que es la historia que muchos niños lo saben. Si yo le preguntara a David, el pastorcito, si estuviera aquí hoy, y le dijera, David, ¿cuál es tu trabajo? David me diría, cuidar ovejas. Entonces, ¿tú te llamas pastor? Sí. Pero si yo le pregunto, hermano Guardado, David, ¿cuál es tu trabajo? Ser pastor. ¿Y dónde están tus ovejas? Yo no sé dónde están. Entonces no eres pastor. No eres pastor. Si tú y yo somos adventistas del séptimo día y no vivimos, no testificamos, como fue el propósito de Dios desde el principio, testificar, entonces no nos llamamos adventistas del séptimo día. Si David cuidaba sus ovejas, era porque era pastor y tenía ovejas. Esas ovejas era el motivo de que David se llamaba pastor. Si no tenía ovejas, no se llamaba pastor. ¿Estamos o no estamos? Entonces, cuando vino el león, yo le contaba a mi nieto, Cole Daniel, no sé si es la misma historia que llevan los niños este trimestre, pero en la iglesia americana es acerca de la historia de David, el pastorcito. Y yo le mostré la foto y le dije, papito, le dije, ¿qué tiene David en su mano? ¿Una pistola? Y me dice, no, abuela. ¿Qué tiene? Un arpa. Pues sabes que un día vino un león a llevarse un corderito. Y David vino y sacó una pistola. Y dijo, no, abuela. ¿Qué hizo David? Oró y dijo, Jesús, ayúdame. Y Jesús vino y ayudó a David y ¡púncate! Que el león se cayó. Oh, mi nieto hizo bravo, David. Hermanos, si nosotros viene el león rugiente, el enemigo, y viene a robar nuestras creencias y nosotros decimos, oh,
¿Para qué la voy a defender? Acuérdense que estamos luchando con el enemigo, no con las personas. Si David hubiera dicho, hermano Francisco García, un corderito, ¿para qué se lo lleve? ¿Qué voy a arriesgar mi vida por un corderito? Si David hubiera dejado que el león se llevara ese corderito, ese león viene a llevarse otro corderito. ¿Estamos o no estamos? Si nosotros dejamos que el enemigo nos quite una de nuestras creencias, el enemigo se va a venir a llevar más. Y saben ustedes, fue bien curioso porque cuando me metí al internet, yo le llamo al internet el tumbaburros, porque lo que no sé, me lo enseña a veces. Y me metí al internet y en una parte encontré 27 doctrinas. Y dije, vaya, ya no son 28. No lo investigué porque no tuve tiempo, pero quiero investigar por qué dicen 27 y comparar cuál es la que me están quitando. ¿Sí? Entonces, si David no hubiera defendido ese corderito, el león vuelve por las demás. Y una cosa, le dije yo a mi nieto, ¿y de quién eran las ovejitas que David cuidaba? Me dijo, de su papá. Oh, te sabes bien la historia, le dije. Estas doctrinas, eso que está en la palabra de Dios, ¿de quién es esa palabra, hermanos? ¿Es de nosotros? De nuestro Padre Celestial. Entonces la vamos a defender contra viento y marea. Criticando a las otras religiones, no. Yo, viviendo mi vida espiritual como Dios quiere que yo la viva. Eso es proteger. Y ese fue el propósito de Dios, que la iglesia sirviera desde el principio, que la iglesia fuera ¿cómo le dijera? Llevara el mensaje, y el otro, que la iglesia fuera un testimonio del carácter de Dios. Y cuando ustedes vayan a su casa, lean Isaías 43:10, donde dice, vosotros seréis mis ¿qué? Mis testigos. Ahora yo vengo a lo siguiente. Ya vimos el principio, ya vimos el propósito y ahora vamos a ver el fin. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Ya vimos que yo tengo que ver con el principio, ¿sí o no, hermano Santos? Tengo que ver con el principio porque allí fue donde Dios comenzó, ¿qué? Su iglesia, o sea, comenzó a mí, nosotros. ¿Quién es la iglesia del Señor? Somos nosotros. Ya vimos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Vindicar el carácter de Dios a través de su Hijo Jesús y nosotros vindicar el carácter de Jesús, predicar el Evangelio, ¿sí? Y el otro propósito es servir. Si ustedes pueden leer este libro, Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo dice el propósito de Dios para su iglesia. Y aquí dice lo que yo les estoy diciendo. No es mi invento, aquí lo dice. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora estamos en el fin. Si la historia de este mundo empezó con el poder y la palabra de Dios, ¿cómo va a terminar la historia de este mundo? Con el poder de la palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos? El enemigo no tuvo nada que ver con la creación. No tuvo nada que ver. Entonces, esta iglesia que se le dio una misión, que se organizó con un propósito, que se organizó con fin, es la portadora de ese evangelio, que es, ¿quién es el evangelio? Cristo Jesús. Es el evangelio de Cristo Jesús. Ahora me voy a meter en un tema que yo se lo dije a la hermana Aura García. Yo no sé si se acuerda. No sé, hermana Aurita García, si fue el año pasado, antes, cuando yo le hablé a ella algo de este tema del fin de Apocalipsis 24. Ahorita que me escuche se va a acordar, hermana. Me voy a meter en un tema candente. Si ustedes están de acuerdo, magnífico. Si no están de acuerdo, magnífico. Para eso estamos, para tener diferentes ideas. No sé por qué cuando existe una catástrofe, viene un terremoto, viene un tsunami, viene un maremoto, viene aquí, viene allá, decimos el Señor viene pronto. Y en estos 2 últimos años, cuando se vino el asunto de todo este bolorón de la pandemia,
Las redes sociales se voltearon en hablar de Mateo 24 y Jesús viene pronto y arrepiéntete y Jesús viene pronto y ya va a venir la venida de Jesús y va a venir y Él ya está aquí porque la pandemia es una señal de la segunda venida y porque esto y porque lo otro y fue un bororón. Gracias a Dios y felicito a los pastores adventistas hispanos porque en las redes sociales muchos pastores adventistas hispanos empezaron a hablar de la palabra de Dios en una forma mostrando ese amor de Jesús que te ama, que tú vas a ir al cielo porque tú quieres encontrarte con el amado Jesús. No porque tú vas a ir, te vas a arrepentir y te vas a bautizar porque viene Jesús y me va a destruir y algo va a pasar y tengo que, No, ese no era el punto y ese no es el punto. El punto de este tiempo es que todos empezaron a hablar y a decir que si la vacuna sirve, que si la vacuna no sirve, que si te ponen aquí, van a poner la marca de la bestia ahí, y que aquí y que allá. ¿Fue así o no fue así, hermano García? Fue así. Que si el cubrebocas, que no el cubrebocas, y nos concentramos en eso. Que se volvió como algo, aún en nuestras iglesias. ¿No te pusiste el cubrebocas? ¿Sí te lo pusiste? Y nos concentramos en lo malo que el enemigo empezó a hacer. Nos concentramos en las guerras. A guerras van a haber, es cierto, el Señor lo dijo. Cuando los discípulos salieron del aposento alto y se fueron y vieron los edificios, y entonces los discípulos del Señor, ¡ay, mira esto tan hermoso! Y el Señor dijo, ¿saben que todo esto va a ser destruido? No va a quedar piedra sobre piedra. Si ustedes quieren pueden leerlo ahí en Mateo 24, 6 y 7. Verán guerras, rumores de guerras, pestilencia. Hermanos, todo eso va a pasar. Guerras en Corea, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Cuando empezó la guerra de Ucrania, alguien me llamó y dice, ay, ¿sabes qué? Estamos entrando a la Tercera Guerra Mundial, porque está lo de Ucrania. Y empezamos a concentrarnos en eso. Es ok, hermanos, hay que orar por los hermanos que sufren de Ucrania. Oremos, si no podemos mandarle dinerito, oremos por ellos. Pero no nos concentremos en lo malo. Y a mí me llamaban y yo decía, ay, Señor, estaba en una situación tan difícil, pero me llama y dice, ¿te diste cuenta que no sé cuántas personas murieron acerca de la pandemia? Y yo dije, yo quiero noticias buenas. Yo quiero noticias buenas. No nos concentremos en que se abrieron las puertas y ahora empezaron los desastres, que por allá en una escuela, que por allá en el no sé qué de Nueva York, que por aquí. ¿Saben por qué? Yo lo sé porque a mí vienen y me lo cuentan. Pero no soy amiga de las noticias. Claro, si ustedes quieren escuchar noticias, escuchen, maravilloso, cuéntenme después. Pero nos concentramos en lo malo que hace el enemigo y no nos concentramos en las cosas buenas que hace Dios. Es verdad, el enemigo está destruyendo, pero Dios está ganando vidas. El mundo está en guerras, en delincuencia, en tsunamis, en terremotos, en maremotos. Pero eso viene del enemigo, no viene de Dios, y se decía en la lección de esta semana. Las cosas malas vienen del enemigo, hermanos, no vienen de Dios. Concentrémonos en lo bueno. Lástima que no traje ahorita en video ni nada de esto, pero la última, lo bueno, antes de decir esto, yo no he recibido una llamada de alguien que me diga, hermana Lazo, gloria al Señor, en tal lugar del mundo se bautizaron 2,000 personas. ¿Sí? Esas noticias no las dan, ¿sí o no, Yasmín? No las dan. Hermana, gloria al Señor que se construyeron no sé cuántas iglesias. Nos concentramos en lo malo que el enemigo hace. Pongamos nuestra mirada en lo bueno que el Señor hace. ¿Sabe lo que hizo el Señor en Ucrania? Algo bueno. Las puertas de la iglesia adventista no se cerraron. Amen. Los pastores estaban predicando y siguen predicando. Las puertas de la iglesia adventista no se cerraron, se abrieron para aquellos que no tenían lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor que durante el tiempo de esto que pasó,
y que no sabemos si se terminó. El Señor está ganando almas a través de las redes sociales. Y déjenme decirle algo bueno, no sé si ustedes sabrán, pero hay un nuevo departamento, Pastor de Gracia, en la Iglesia Adventista, en las conferencias, no sé si aquí, pero que se ha nombrado a un pastor para ser evangelista en las redes sociales. ¿Sabían eso? Sí, evangelista en las redes sociales. Hay un pastor evangelista en las redes sociales que predica a través del Facebook, predica a través de YouTube, predica a través de Instagram. Y dice el pastor, no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda, dice el pastor, y predico en los, ¿cómo se llama? TikToks. ¿Sí? Se llama así. Y dice él que cuando él empezó a predicar en el TikTok, alguien lo llamó y le dijo, pastor, ¿cómo se le ocurre predicar en TikTok? Si allá aparece gente hasta que se desnudan y dicen chistes feos. Y él dice, porque cuando ellos abran el TikTok y vean el mensaje del Señor, van a poner su mirada en el mensaje del Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Las redes sociales están siendo usadas para ganar almas para el Señor. Porque he escuchado de Florida, he escuchado de California, de muchos estados, cuando hay gente que ha llamado a la iglesia adventista y decir, me quiero bautizar, quiero saber más acerca de su Jesús. Porque se están ganando almas a través de las redes sociales. Concentrémonos en las cosas buenas que Dios está haciendo. Dejemos las cosas que no son buenas en manos de Dios. Porque no es Dios el que las produce, es el enemigo. Es el enemigo el que produce las cosas malas. Hermanos, pensemos diferente al mundo. A veces nos concentramos más sentándonos todo un día frente a una pantalla viendo noticias, que el político esto, que el de acá, que el su acá, que para acá el vino. Concentrémonos en leer la palabra de Dios, porque el día que nos llamen a decir, a preguntar qué dice la palabra de Dios, no vas a tener la palabra de Dios en tus manos. Solo el Espíritu Santo te va a recordar lo que un día leíste. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Como adventistas del séptimo día debemos de hablar de una forma muy diferente a la que habla el mundo. ¿Cómo estamos defendiendo la palabra de Dios ante el enemigo? Como hizo David. Que venga y se lleve la ovejita. Va a venir y se va a llevar otra después. No, por el poder de la palabra, vencer al enemigo, así como lo venció David. El propósito de Dios para su iglesia desde el principio fue que fuéramos un testimonio hacia otras personas. El hermano, creo que fue el hermano Santos el miércoles, que estaba diciendo de alguien que lo paró a la salida y le dijo, quiero que me hables de Dios. El hermano Carlos nos contó de un compañero de él, que es de otra religión, y cuando Carlos le habló de Dios, dijo, hermanos, pidámosle a Dios, Señor, cada mañana, trae las almas, muéstrame las almas para yo hablarle de ti. Dios nos está dando una oportunidad más. Las iglesias se abrieron. La gente ya no está tan escéptica de que vayas y le dejes eso porque, oye, ¿qué me está trayendo el virus? No, el Señor está dando una oportunidad más para que nosotros cumplamos su propósito desde el principio. ¿Qué dijo? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, y él dijo, van a oír rumores de guerras y esto, pero eso es principio de dolores, todavía no es el fin. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Está eso en la palabra de Dios o no? Díganme si sí o no. Lo dijo. Entonces los discípulos dicen, bueno, entonces Jesús, ¿cuándo va a ser el fin? Jesús no le dijo, cuando venga una guerra y una pandemia. ¿Dijo Jesús eso? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice Mateo 24, que es por ahí por el 14, por ahí, bueno, se me fue ya? Pues el 14. ¿Qué dijo Jesús? Cuando escuchen hermanos, cuando este evangelio sea predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua.
Entonces vendrá el fin. ¿Y a quién nos encargaron de que nosotros dijéramos este evangelio? A nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue originada de la creación con ese propósito. Este evangelio, ¿cuál es este evangelio? Jesús, Él dijo este evangelio, no dijo, hermana Roja, no dijo el evangelio, porque hay muchos evangelios afuera. Y la otra parte que se volvió Jesús a decir esta misma palabra, este evangelio, fue cuando María ungió sus pies, que Él dijo, déjenla, que a través de la historia, cuando este evangelio se ha predicado, lo que esta mujer hizo por mí se va a saber. Cuando este evangelio se ha predicado. Así que, hermanos, no nos distraigamos con las noticias. Si quieren escucharla, escúchenla, pero no se distraigan, no nos distraigamos con eso, no nos distraigamos con el asunto de las violencias. Es cierto, lo hay, es cierto que tenemos que orar, que tenemos que prepararnos, pero prediquemos el mensaje del Señor, seamos un testimonio, vindiquemos el carácter de Dios, seamos una iglesia de refugio. ¿Cuántas personas esta mañana no han venido llenas de dolor y de tristeza? ¿Cuántas personas esta mañana no han venido porque tienen un problema? ¿Cuántas personas esta mañana no han venido porque hay algo en sus vidas y han venido a encontrar aquí, han venido a encontrar alivio, han venido a encontrar refugio, han venido a encontrar una palabra de ánimo? ¿Le hemos mirado y le hemos sonreído a esa persona? ¿O simplemente la hemos dejado pasar desapercibida? Y quiero terminar con esta historia que escribió el pastor Mark Finley en unas meditaciones que él escribe, para que podamos entender más cuál es nuestra misión y cómo se va a terminar el evangelio. Por testimonio. A veces hablamos de ese versículo y quitamos la palabra testimonio. Por testimonio, mi vida, reflejar el carácter de Jesús, así como Él está reflejando el carácter de su Padre. Y entonces el pastor Menfenli en esto dice que un día llegó Carlos en su carro de Honda, no este Carlos, otros Carlos, en su Honda, llegó y se paró frente a la iglesia. Hacía tiempos él no iba a la iglesia, pero algo le decía, tienes que llegar a la iglesia hoy. Y él se miró y dijo, no creo que pueda ir a la iglesia hoy. Ay, es que tengo jeans, vengo en jeans, pantalones de mezclilla, como dicen mis hermanos mexicanos. Y mi camisa está rota. ¿Y qué vamos a decir de mi pelo largo? ¿Por qué voy a ir hacia la iglesia? Cuando entre, después de tanto tiempo que no he ido, los hermanos me van a mirar medio raro. No voy a ir. No voy a ir. Pero algo le decía, entra. Así que de tanto estar pensando, el tiempo se le pasó. Y cuando él llegó, habían pasado 15 minutos y la iglesia estaba súper llena. Súper llena. Y él entró, miró, no habían asientos. Se fue por la ventana, por el pasillo, miró, no había asientos. Y entonces optó por algo. Se sentó en el piso. Se sentó en el piso ahí. Y cuando sintió los pasos de alguien, y él dijo, wow, miró y era el anciano de la iglesia. Ahora sí que me va a sacar este de aquí, pensó él. Pero ¿qué hizo este anciano? Vino, se sentó al pie de Carlos y le dijo, muchacho, me alegra verte. Estamos cantando el himno número 206, que era tierno y amante Jesús nos invita. Y empezó a cantar con él. Y después de eso, se terminó el culto y los hermanos lo vieron. Carlos, qué gusto nos da verte. Quédate con nosotros. Hoy vamos a comer aquí en la iglesia. Cuando todo eso pasó y Carlos llegó a la casa, dijo, Señor, hace tanto tiempo tenía que estar allí.
pero yo hoy llegué no al lugar equivocado, llegué al lugar donde yo necesitaba llegar, porque me recibieron como yo nunca pensé que me iban a recibir. Y desde ese momento Carlos siguió yendo a la iglesia, porque encontró una familia que le abrió sus puertas otra vez. Hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día de la iglesia, nosotros no somos nadie para señalar a alguien. Y voy a terminar con esto último, ya me pasé de 10 minutos, pero perdonen. Es la experiencia de una hermana que venía aquí antes a la iglesia, ya no está. Y ustedes la conocen, pero no voy a decir el nombre. Esta hermana me dijo, Marlene, ¿sabes qué? Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con jeans, yo llegué pintada hasta como Cleopatra, yo llegué con aretes hasta donde tú no tienes idea, joyas, me encantaba todo eso. Y yo llegué a la iglesia y cuando yo empecé a ver las muchachas tan sencillas, no llegaban en pantalón a la iglesia, estaban arregladitas, pero no así como yo llegaba. Cuando yo vi eso, Marlene dice, a los siguientes sábados, yo llegué, compré faldas, porque yo no tenía faldas, puro pantalón usaba. Compré faldas, me quité lo que yo veía que las otras muchachas no tenían, los aretes y todo eso. Me empecé a arreglar con menos pintura. ¿Quién fue el que le dijo a esa muchacha que se quitara todo eso? El Espíritu Santo. Pero si hubiera venido una hermana criticona como yo y le dice, ajá, tú no puedes venir hacia la iglesia. ¿Qué hace la muchacha el otro sábado? No viene. El Señor nos ha llamado para que tú y yo seamos testigos. Lo demás se encarga el Espíritu Santo. Que prediquemos. Ahora no se sientan mal si ustedes ven que hay gente bautizando y dice, pero yo no he traído a nadie a las aguas bautismales. Hermano, no se sienta mal, sea testimonio de Dios. Y usted no sabe en el cielo cuántas personas se va a encontrar que le van a decir, gracias, porque con tu vida, con tu testimonio, pude saber que tú amabas a alguien que después otra persona me contó a quién amabas. Jesús, y aquí estoy, gracias. Seamos testimonios, porque Jesús vendrá cuando este mensaje sea predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Entonces va a venir ¿qué? El fin. Lo demás, principios de dolores, van a ver, va a existir, sí va a existir. No digan, la hermana Lazo dijo que no. Sí, pandemia sí, guerra sí, terremoto sí, pero no es el fin. Porque el mundo empezó con el poder de la palabra de Dios y va a terminar con el poder de la palabra de Dios. El día es cuando, hoy, cuando yo voy a ver a quién, a mi Salvador, y lo voy a contar a otros. Que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a ser un testimonio para que entonces venga el fin. Oremos. Padre, en este momento queremos agradecerte porque tus promesas y tu palabra se cumplen y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero tú nos has dejado una misión, Señor, como adventistas del séptimo día, defender nuestras creencias contra el enemigo y decirle, no. Estas creencias y estas doctrinas es tu palabra y yo la voy a cumplir y a través de mi testimonio voy a enseñar a otros acerca de tu amor para que el fin venga. Gracias, Padre, porque en este momento tus manos están sobre cada hermano aquí en esta iglesia, descendiendo sobre ellos tu Espíritu Santo para que salgamos de aquí después de haber escuchado, salir y hablar lo que hemos oído. Gracias por llevarnos con bien. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús que en este momento intercede por nosotros, en quien te agradecemos todo y pedimos amén y amén.